Capítulo 19. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo pasó por las regiones del interior y bajó a Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos y les preguntó: ¿Recibieron Espíritu Santo cuando se hicieron creyentes? Ellos le contestaron. Nunca hemos oído hablar de que haya Espíritu Santo. Él les dijo: Entonces, ¿qué bautismo recibieron? ¿El bautismo de Juan? Le respondieron. Pablo dijo: Juan bautizó con el bautismo en señal de arrepentimiento, y le decía al pueblo que creyera en el que vendría después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos, y empezaron a hablar en diferentes idiomas y a profetizar. En total, fueron unos 12 hombres. Ahora bien, él entró en la sinagoga y habló con valor por 3 meses, dando discursos y razonamientos convincentes sobre el reino de Dios. Pero algunos fueron tercos y se negaron a creer, y hablaban mal del camino delante de la gente. Por eso él los dejó y separó de ellos a los discípulos. Y todos los días daba discursos en la sala de conferencias de la escuela de Tirano. Así estuvo por 2 años, de modo que todos los que vivían en la provincia de Asia, tanto judíos como griegos, oyeron la palabra del Señor. Y Dios siguió realizando milagros extraordinarios mediante Pablo. Hasta les llevaban a los enfermos paños y delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo, y entonces se curaban de sus enfermedades, y los espíritus malvados salían de ellos. Pero algunos judíos que iban de un sitio a otro expulsando demonios también intentaron usar el nombre del Señor Jesús con los que tenían espíritus malvados. Decían: Yo les ordeno solemnemente en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, que salgan. Esto era lo que hacían 7 hijos de un sacerdote principal judío llamado Esceva. Sin embargo, un espíritu malvado les respondió: Conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Entonces el hombre poseído por el espíritu malvado se lanzó sobre ellos y los fue dominando uno tras otro hasta que pudo con todos. Y ellos huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Todos, tanto los judíos como los griegos que vivían en Éfeso, se enteraron de lo que había pasado. Así que todos se llenaron de temor, y el nombre del Señor Jesús siguió siendo engrandecido. Y muchos de los que se habían hecho creyentes iban a confesar y a declarar abiertamente sus prácticas. De hecho, muchos de los que habían practicado magia juntaron sus libros y los quemaron delante de todos. Calcularon el precio, y valían 50,000 monedas de plata. Así, la palabra de Jehová siguió extendiéndose y ganando fuerza de manera poderosa. Después de todo esto, Pablo decidió que tras pasar por Macedonia y Acaya, viajaría a Jerusalén. Además dijo: Después de ir allá, también tengo que ir a Roma. De modo que envió a Macedonia a 2 de sus ayudantes, Timoteo y Erasto. Sin embargo, él se quedó un tiempo en la provincia de Asia. En esa época se produjo un fuerte disturbio a causa del camino. Resulta que un hombre llamado Demetrio, un platero que hacía templetes de Ártemis en plata, les generaba muchas ganancias a los artesanos. Entonces reunió a estos y a los que trabajaban en cosas parecidas y dijo: Señores, ustedes saben bien que nuestra ganancia depende de este negocio. Y ahora ven y oyen que no solo en Éfeso, sino en casi toda la provincia de Asia, este Pablo ha convencido a mucha gente y los ha hecho cambiar de opinión, diciendo que los dioses fabricados con las manos no son dioses de verdad. Es más, existe el peligro no solo de que nuestro negocio pierda su buena reputación, sino también de que el templo de la gran diosa Ártemis sea despreciado. Y a ella, a la que adoran en toda la provincia de Asia y la tierra habitada, le van a quitar su esplendor. Al oír esto, los hombres se pusieron furiosos y empezaron a gritar: ¡Grande es Ártemis de los Efesios!
De modo que se produjo un gran alboroto en la ciudad, y todos juntos entraron corriendo en el teatro arrastrando con ellos a Gayo y a Aristarco, 2 macedonios que eran compañeros de viaje de Pablo. Por su parte, Pablo quería entrar a donde estaba la gente, pero los discípulos no se lo permitieron. Hasta algunos de los delegados de fiestas y juegos que eran amigables con él le enviaron un mensaje y le suplicaron que no se arriesgara a ir al teatro. Mientras tanto, unos gritaban una cosa y otros otra, pues la asamblea estaba en confusión y la mayoría de ellos no sabía por qué se habían reunido. Así que de entre la multitud sacaron a Alejandro, a quien los judíos habían empujado hacia el frente. Y Alejandro hizo señas con la mano porque quería presentar su defensa ante el pueblo. Pero cuando se dieron cuenta de que era judío, todos se pusieron a gritar al mismo tiempo. Durante 2 horas dijeron: ¡Grande es Artemis de los Efesios! Cuando el registrador de la ciudad por fin calmó a la multitud, dijo: Hombres de Éfeso, ¿acaso hay algún ser humano que no sepa que la ciudad de los Efesios es la guardiana del templo de la gran Artemis y de la imagen que cayó del cielo? Nadie pone esto en duda, así que manténganse en calma y no hagan nada precipitado. Estos hombres que han traído aquí no son ladrones de templos, ni han blasfemado contra nuestra diosa. Así que si Demetrio y los artesanos que están con él tienen una acusación contra alguien, para eso están los días en que se reúnen los tribunales, y para eso hay procónsules. Que entonces presenten las acusaciones que tengan unos contra otros. Pero si ustedes están buscando algo más, este asunto tendrá que resolverse en una asamblea formal, porque estamos en peligro de que nos acusen de sedición por lo que está pasando hoy, ya que no tenemos ninguna base para justificar este alboroto. Después de decir esto, disolvió la asamblea. Capítulo 20. Cuando se calmó el alboroto, Pablo mandó llamar a los discípulos. Tras animarlos y despedirse de ellos, emprendió su viaje hacia Macedonia. Después de pasar por aquellas regiones y dar muchas palabras de ánimo a los discípulos de allí, llegó a Grecia. Pasó 3 meses allí. Pero cuando estaba a punto de embarcarse hacia Siria, los judíos tramaron una conspiración contra él, así que decidió regresar por Macedonia. Le acompañaban Sópater, hijo de Pirro de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe, Timoteo, y de la provincia de Asia, Tíquico y Trófimo. Ellos se adelantaron y nos esperaron en Troas. Después de los días de la fiesta de los panes sin levadura, nosotros nos embarcamos en Filipos, y a los 5 días los alcanzamos en Troas. Allí nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para comer, Pablo se puso a hablarles a los presentes, ya que se iba al día siguiente. Su discurso se extendió hasta la medianoche, así que había muchas lámparas en el cuarto de arriba donde estábamos reunidos. Sentado en la ventana, había un joven llamado Eutico que se quedó profundamente dormido mientras Pablo hablaba. Como lo venció el sueño, se cayó desde el 3er piso, y cuando lo levantaron, estaba muerto. Pero Pablo bajó, se echó sobre él y lo abrazó, y dijo: No se alarmen. Está vivo. Después subió, partió el pan y empezó a comer. Luego siguió hablando durante largo rato hasta que amaneció, y entonces se fue. De modo que se llevaron vivo al muchacho y se sintieron enormemente consolados. Pues bien, nosotros nos fuimos al barco y navegamos hacia Asón, donde recogeríamos a Pablo. Él nos había dado estas instrucciones porque quería ir hasta allí a pie. Por lo tanto, cuando nos alcanzó en Asón, lo subimos a bordo y fuimos a Mitilene. Al día siguiente zarpamos desde allí y paramos enfrente de Quíos. Al otro día paramos brevemente en Samos, y el día después llegamos a Mileto. Pablo decidió no parar en Éfeso a fin de no retrasarse en la provincia de Asia. Se estaba apresurando porque quería llegar a Jerusalén, de ser posible, el día de la fiesta de Pentecostés.
Sin embargo, desde Mileto mandó un mensaje a Éfeso para llamar a los ancianos de la congregación. Cuando se encontraron con él, les dijo: Ustedes saben bien cómo me he comportado entre ustedes desde el primer día que pisé la provincia de Asia. He servido como esclavo al Señor con toda humildad, y he derramado lágrimas y he sufrido pruebas debido a las conspiraciones de los judíos. Aún así, no dudé en decirles cualquier cosa que fuera de provecho para ustedes, ni en enseñarles públicamente y de casa en casa. Al contrario, tanto a judíos como a griegos les di un testimonio completo sobre la necesidad de arrepentirse y volverse a Dios, y de tener fe en nuestro Señor Jesús. Pero ahora, impulsado por el Espíritu, voy a Jerusalén, aunque no sé lo que me pasará allá, excepto que en una ciudad tras otra, el Espíritu Santo me avisa una y otra vez de que me esperan prisión y dificultades. Sin embargo, no me importa mi propia vida con tal de que termine mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús de dar un testimonio completo de las buenas noticias de la bondad inmerecida de Dios. Pero ahora sé que ninguno de ustedes a quienes les prediqué el reino me volverá a ver. Por eso los llamo, para que hoy sean testigos de que estoy limpio de la sangre de todo hombre, porque no dudé en declararles toda la voluntad de Dios. Cuídense ustedes mismos y cuiden del rebaño, del cual el Espíritu Santo los nombró superintendentes para pastorear la congregación de Dios, que Él compró con la sangre de su propio Hijo. Sé que cuando me vaya entrarán entre ustedes lobos feroces que no tratarán al rebaño con ternura, y de entre ustedes mismos saldrán hombres que dirán cosas retorcidas para arrastrar a los discípulos y llevárselos detrás de ellos. Por lo tanto, manténganse despiertos y recuerden que durante 3 años, de día y de noche, no dejé de aconsejar a cada uno de ustedes con lágrimas. Y ahora los dejo al cuidado de Dios y del mensaje de su bondad inmerecida, el mensaje que puede edificarlos y darles la herencia entre todos los santificados. No he deseado la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Ustedes saben que estas manos han trabajado para conseguir lo necesario para mí y para los que andan conmigo. En todo les he demostrado que deben trabajar así de duro para ayudar a los que son débiles y que deben recordar estas palabras que dijo el Señor Jesús. Hay más felicidad en dar que en recibir. Cuando terminó de hablar, se arrodilló con todos ellos y oró. Entonces todos rompieron a llorar y abrazaron a Pablo y lo besaron con cariño, porque estaban muy tristes, sobre todo por lo que había dicho de que no volverían a verlo. Finalmente, lo acompañaron hasta el barco. Capítulo 21. Después de separarnos de ellos con mucho dolor, zarpamos y navegamos con rumbo directo a Cos. Al día siguiente fuimos a Rodas, y de allí a Pátara. Cuando encontramos un barco que viajaba hacia Fenicia, subimos a bordo y partimos. Después de ver a lo lejos la isla de Chipre, la dejamos atrás a la izquierda y seguimos navegando hacia Siria. Hicimos escala en Tiro, donde el barco tenía que dejar su cargamento. Allí buscamos y encontramos a los discípulos, y nos quedamos en ese lugar 7 días. Pero mediante el Espíritu ellos le decían a Pablo una y otra vez que no pusiera un pie en Jerusalén. Cuando pasaron esos días, continuamos nuestro viaje. Todos ellos, incluidos mujeres y niños, nos acompañaron hasta que salimos de la ciudad. Entonces nos arrodillamos en la playa, oramos y nos despedimos. Nosotros subimos al barco y ellos volvieron a sus hogares. Desde Tiro navegamos hasta llegar a Tolemaida. Allí saludamos a los hermanos y nos quedamos con ellos un día. Partimos al día siguiente y llegamos a Cesarea. Fuimos a la casa de Felipe el evangelizador, que era uno de los 7 hombres, y nos quedamos con él.
Este hombre tenía 4 hijas solteras que profetizaban. Llevábamos allí bastantes días cuando bajó de Judea un profeta llamado Ágabo. Vino a donde estábamos, tomó el cinturón de Pablo, se ató los pies y las manos y dijo: Esto es lo que dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos al dueño de este cinturón en Jerusalén, y lo entregarán en manos de gente de las naciones. Al oír esto, nosotros y los demás que estaban allí nos pusimos a suplicarle que no subiera a Jerusalén. Entonces Pablo contestó: ¿Por qué están llorando y tratando de desanimarme? Pueden estar seguros de que no solo estoy listo para ser atado, sino también para morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Como no pudimos convencerlo, dejamos de insistir y dijimos: que se haga la voluntad de Jehová. Después de estos días, nos preparamos y empezamos el viaje a Jerusalén. Algunos discípulos de Cesarea fueron con nosotros para llevarnos a la casa de uno de los primeros discípulos, Mnasón de Chipre, pues íbamos a hospedarnos allí. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con alegría. Al día siguiente, Pablo fue con nosotros a ver a Santiago. Estaban presentes todos los ancianos. Pablo los saludó y se puso a contarles en detalle las cosas que Dios había hecho entre las naciones mediante su ministerio. Después de oír esto, se pusieron a darle gloria a Dios, pero luego le dijeron: Hermano, sabes que hay muchos miles de creyentes entre los judíos, y que todos son fervientes defensores de la ley. Pero ellos oyeron rumores de que a todos los judíos que viven entre las naciones les estás enseñando que dejen la ley de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni sigan las costumbres establecidas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ellos sin duda se van a enterar de que llegaste. Por lo tanto, haz lo que vamos a decirte. Tenemos 4 hombres que están cumpliendo un voto. Llévatelos. Límpiate ceremonialmente con ellos y hazte cargo de sus gastos, para que se puedan afeitar la cabeza. Así todo el mundo sabrá que los rumores sobre ti no son ciertos, pues estás actuando correctamente y también estás obedeciendo la ley. En cuanto a los creyentes que son de las naciones, les hemos enviado por escrito nuestra decisión de que se abstengan de cosas sacrificadas a ídolos, así como de sangre, de animales estrangulados y de inmoralidad sexual. Al día siguiente, Pablo se llevó a estos hombres y se limpió ceremonialmente con ellos. Luego entró en el templo para informar cuándo se cumplían los días de la limpieza ceremonial y cuándo se presentaría la ofrenda por cada uno de ellos. Cuando estaban por cumplirse los 7 días, los judíos de Asia lo vieron en el templo y alborotaron a toda la multitud. Así que lo agarraron mientras gritaban: ¡Hombres de Israel, ayúdennos! Este es el hombre que en todas partes le enseña a todo el mundo cosas contra nuestro pueblo, contra nuestra ley y contra este lugar. Es más, hasta ha metido a griegos en el templo y ha contaminado este lugar santo. Decían esto porque antes lo habían visto en la ciudad con Trófimo el Efesio y pensaban que Pablo lo había llevado al templo. La ciudad entera se alborotó. La gente llegó corriendo, agarró a Pablo y lo arrastró fuera del templo. Enseguida se cerraron las puertas. Mientras intentaban matarlo, se avisó al comandante del regimiento de que toda Jerusalén estaba alborotada. Al instante, él reunió soldados y oficiales del ejército y bajó corriendo a donde estaban ellos. Cuando la gente vio al comandante militar y a los soldados, dejó de golpear a Pablo. El comandante militar se acercó, lo arrestó y ordenó que lo sujetaran con 2 cadenas. Luego preguntó quién era y qué había hecho. Pero algunos de la multitud gritaban una cosa y otros otra. Como el alboroto le impedía averiguar lo que de verdad había pasado, ordenó que llevaran a Pablo al cuartel de los soldados. Pero cuando él llegó a las escaleras, los soldados tuvieron que cargarlo a causa de la violencia de la multitud, porque la gente iba siguiéndolos y gritaba: ¡Mátalo! Cuando estaban a punto de meterlo en el cuartel de los soldados,
Pablo le dijo al comandante militar. ¿Puedo decir algo? Él dijo. ¿Hablas griego? Pero ¿no eres tú el egipcio que hace un tiempo promovió una rebelión y condujo al desierto a 4.000 sicarios? Pablo le respondió. En realidad soy judío, ciudadano de Tarso, una ciudad nada insignificante de Cilicia. Por eso te ruego que me permitas hablarle al pueblo. Tras recibir permiso, Pablo, de pie sobre las escaleras, le hizo señas con la mano al pueblo. Cuando se hizo un gran silencio, les dijo en hebreo. Capítulo 22. Hermanos y padres, escuchen ahora lo que tengo que decirles en mi defensa. Cuando oyeron que les hablaba en hebreo, guardaron todavía más silencio. Entonces él continuó. Yo soy judío. Nací en Tarso de Cilicia, pero fui educado en esta ciudad a los pies de Gamaliel. Me enseñaron a obedecer estrictamente la ley de nuestros antepasados, y he sido tan devoto de Dios como ustedes lo son hoy. Perseguí a muerte a los miembros de este camino, atando y metiendo en prisión a hombres y mujeres, como pueden confirmar el sumo sacerdote y toda la asamblea de ancianos. Ellos me entregaron cartas para los hermanos de Damasco, a donde fui para traer atados a Jerusalén a los que estaban allí, a fin de que fueran castigados. Pero durante el viaje, cuando ya me acercaba a Damasco a eso del mediodía, una gran luz del cielo me envolvió de repente. Entonces caí al suelo y oí una voz que me decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Yo le contesté, «¿Quién eres, Señor?» Y me dijo, «Soy Jesús el Nazareno, a quien tú persigues». Ahora bien, los hombres que estaban conmigo vieron la luz, pero no oyeron la voz del que me hablaba. Entonces yo dije, «¿Qué debo hacer, Señor?» El Señor me respondió, «Levántate, ve a Damasco, y allí te dirán todo lo que se ha decidido que hagas». Como yo no veía nada a causa del brillo de aquella luz, los hombres que estaban conmigo me llevaron de la mano, y así llegué a Damasco. Después Ananías, un hombre devoto según la ley y de quien hablaban bien todos los judíos que vivían allí, vino a verme. Se puso de pie a mi lado y me dijo, «Saulo, hermano, recupera la vista». Y en ese momento levanté la mirada y lo vi. Él me dijo, «El Dios de nuestros antepasados te ha elegido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás su testigo ante todos los hombres de las cosas que has visto y oído. Entonces, ¿qué esperas? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre». Pues bien, cuando volví a Jerusalén y estaba orando en el templo, caí en un trance y lo vi a él. Me dijo, «Apresúrate y sal rápido de Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio sobre mí». Y yo dije, «Señor, ellos saben bien que yo iba de sinagoga en sinagoga, encarcelando y dándoles golpes a los que creían en ti. Y cuando estaban derramando la sangre de tu testigo Esteban, yo estaba allí, aprobándolo todo y guardando los mantos de los que lo mataban». Aún así, él me dijo, «Vete, porque te enviaré a naciones lejanas». Ahora bien, la gente lo estaba escuchando hasta ese momento. Pero entonces dijeron a gritos, «¡Borra a este hombre de la tierra! ¡No merece vivir!». Como estaban gritando, arrojando sus mantos y lanzando polvo al aire, el comandante militar ordenó que metieran a Pablo en el cuartel de los soldados. También dijo que lo interrogaran dándole latigazos, pues quería saber exactamente por qué la gente gritaba así contra él. Pero cuando lo estiraron para darle los latigazos, Pablo le dijo al oficial del ejército que estaba allí, ¿Les permite la ley darle latigazos a un romano que no ha sido juzgado?
Al oír esto, el oficial del ejército fue a informárselo al comandante militar y le dijo: ¿Qué piensas hacer? Porque este hombre es romano. De modo que el comandante militar fue a donde estaba él y le preguntó: Dime, ¿eres romano? Él le respondió: Sí. El comandante militar le dijo: Yo compré estos derechos de ciudadano por una gran cantidad de dinero. Y Pablo le dijo: Pero yo los tengo de nacimiento. Enseguida, los hombres que iban a interrogarlo y torturarlo se apartaron de él. El comandante militar se asustó cuando supo que era romano y que él lo había encadenado. Como quería saber exactamente por qué lo estaban acusando los judíos, al día siguiente lo liberó y mandó que se reunieran los sacerdotes principales y todo el Sanedrín. Entonces hizo bajar a Pablo y lo presentó ante ellos. Capítulo 23. Mirando fijamente al Sanedrín, Pablo dijo: Hermanos, hasta este día he actuado con una conciencia completamente limpia ante Dios. Al oír esto, el sumo sacerdote Ananías les ordenó a los que estaban junto a él que lo golpearan en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te va a golpear a ti, pared blanqueada. ¿Tú te sientas a juzgarme según la ley y al mismo tiempo violas la ley mandando que me golpeen? Los que estaban junto a él le dijeron: ¿Estás insultando al sumo sacerdote de Dios? Pablo les respondió: Hermanos, no sabía que era el sumo sacerdote, porque está escrito: no insultes a ninguno de los jefes de tu pueblo. Pues bien, como Pablo sabía que unos eran saduceos y otros fariseos, gritó en el Sanedrín: Hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos. Hoy se me está juzgando por mi esperanza en la resurrección de los muertos. Debido a lo que dijo, los fariseos y los saduceos se pusieron a discutir y la asamblea se dividió, pues los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, mientras que los fariseos creen en todo esto. De modo que estalló una gran gritería. Entonces se levantaron algunos escribas del partido de los fariseos y empezaron a protestar violentamente. Decían: No hallamos nada malo en este hombre. ¿Y si le habló un espíritu o un ángel? Al ver que la discusión se hacía más intensa, el comandante militar tuvo miedo de que despedazaran a Pablo. Así que mandó bajar a los soldados para que lo sacaran de allí y lo llevaran al cuartel de los soldados. Pero esa misma noche el Señor se apareció al lado de Pablo y le dijo: Ten valor, porque tal como has dado un testimonio completo de mí en Jerusalén, también tendrás que dar testimonio en Roma. Cuando amaneció, los judíos tramaron una conspiración y se comprometieron con una maldición a no comer ni beber hasta que hubieran matado a Pablo. Eran más de 40 hombres los que juraron participar en esta conspiración. De modo que fueron a ver a los sacerdotes principales y los ancianos, y les dijeron: Nos hemos comprometido firmemente con una maldición a no comer nada hasta que hayamos matado a Pablo. Así que hablen ustedes y el Sanedrín con el comandante militar para que lo baje a donde están ustedes, como si quisieran examinar su caso con más detenimiento. Y antes de que él llegue, nosotros estaremos preparados para matarlo. Sin embargo, el hijo de la hermana de Pablo se enteró de la emboscada que planeaban, así que fue al cuartel de los soldados y se lo informó a Pablo. Entonces Pablo llamó a un oficial del ejército y le dijo: Lleva a este joven ante el comandante militar, porque tiene algo que informarle. Por lo tanto, él se lo llevó y lo presentó ante el comandante militar. Le dijo: El preso Pablo me llamó y me pidió que te trajera a este joven porque tiene algo que decirte. El comandante militar lo tomó de la mano, lo llevó aparte y le preguntó: ¿Qué tienes que contarme? Él le dijo: Los judíos se han puesto de acuerdo para pedirte que bajes a Pablo al Sanedrín mañana, como si quisieran averiguar más detalles sobre su caso. Pero no te dejes convencer.
porque tienen a más de 40 de sus hombres preparados para tenderle una emboscada. Y ellos se han comprometido con una maldición a no comer ni beber hasta que lo maten. Ya están listos esperando que autorice su petición. El comandante militar dejó ir al joven, pero antes le ordenó: No le digas a nadie que hablaste de esto conmigo. Luego mandó llamar a 2 oficiales del ejército y les dijo: Preparen 200 soldados para salir hacia Cesarea a la hora 3:00 de la noche. Lleven también 70 jinetes y 200 lanceros. Y preparen caballos para llevar a Pablo y entregárselo sano y salvo al gobernador Félix. Entonces escribió una carta que decía así: De Claudio Lisias al excelentísimo gobernador Félix. Saludos. Los judíos agarraron a este hombre y estaban a punto de matarlo. Pero cuando me enteré de que era romano, fui enseguida con mis soldados y lo rescaté. Quería averiguar por qué lo acusaban, así que lo bajé a su Sanedrín. Descubrí que lo acusaban de cuestiones relacionadas con su ley, pero de nada que mereciera la muerte o las cadenas de prisión. Sin embargo, me informaron que hay una conspiración para matarlo, así que te lo he mandado enseguida, y también les he ordenado a los que lo acusan que presenten sus cargos ante ti. De modo que, obedeciendo sus órdenes, estos soldados tomaron a Pablo y lo llevaron de noche a Antípatris. Al día siguiente dejaron que los jinetes siguieran con él y ellos regresaron al cuartel de los soldados. Cuando los jinetes entraron en Cesarea, le entregaron la carta al gobernador y también presentaron a Pablo ante él. Así que él leyó la carta y preguntó de qué provincia era Pablo. Entonces supo que era de Cilicia. Escucharé todo tu caso, dijo él, cuando lleguen tus acusadores. Luego ordenó que lo tuvieran vigilado en el palacio de Herodes. Capítulo 24. 5 días después, el sumo sacerdote Ananías bajó con algunos ancianos y con un orador llamado Tértulo, y ellos presentaron su caso contra Pablo ante el gobernador. Al ser llamado, Tértulo comenzó su acusación diciendo: Sabemos que por ti disfrutamos de mucha paz y que por tu previsión se están haciendo reformas en esta nación. En todo momento y también en todo lugar lo reconocemos con inmensa gratitud, excelentísimo Félix. Pero, a fin de no tomarte más tiempo, te ruego que nos oigas brevemente con la bondad que te caracteriza. Hemos descubierto que este hombre es una plaga. Promueve rebeliones entre todos los judíos por toda la tierra habitada, y es un cabecilla de la secta de los nazarenos. También trató de profanar el templo, así que lo arrestamos. Cuando tú mismo lo interrogues, confirmarás todas las cosas de las que nosotros lo acusamos. A continuación, los judíos se unieron al ataque asegurando que todo era verdad. El gobernador le hizo una seña con la cabeza a Pablo para que hablara. Entonces él contestó: Sé bien que eres juez en esta nación desde hace muchos años, así que de buena gana hablo en mi defensa. Como tú mismo puedes comprobar, hace apenas 12 días subí a Jerusalén a adorar a Dios. Ellos no me encontraron ni discutiendo con nadie en el templo, ni alborotando a la gente en las sinagogas o por la ciudad. Tampoco pueden probarte las cosas de las que me están acusando ahora mismo. Pero sí te confieso que siguiendo el camino que ellos llaman secta, estoy dándole servicio sagrado al Dios de mis antepasados, pues creo todas las cosas expuestas en la ley y escritas en los profetas. Y tengo esperanza en Dios, esperanza que también tienen estos hombres, de que va a haber una resurrección tanto de justos como de injustos. Por eso, siempre me esfuerzo por mantener la conciencia limpia ante Dios y ante los hombres. Después de muchos años vine a traerles donativos a los de mi nación y a hacer ofrendas. Yo estaba ceremonialmente limpio en el templo, haciendo estas cosas cuando me encontraron. No estaba con mucha gente, ni estaba causando problemas. Pero allí había unos judíos de la provincia de Asia
que deberían estar aquí presentes ante ti para acusarme, si es que tienen algo contra mí. O si no, que los hombres aquí presentes digan de que me hallaron culpable cuando estuve ante el Sanedrín, salvo que grité allí en medio: hoy se me está juzgando ante ustedes debido a la resurrección de los muertos. Sin embargo, Félix, que conocía bastante bien todo lo que tenía que ver con este camino, pospuso el asunto y les dijo a todos: Tomaré una decisión sobre su caso cuando baje el comandante militar Lisias. Y le ordenó al oficial del ejército que mantuviera al hombre bajo arresto, pero que le dejara cierta libertad y que les permitiera a los suyos ocuparse de sus necesidades. Algunos días después llegó Félix con su esposa Drusila, que era judía, y mandó llamar a Pablo y lo escuchó hablar acerca de la creencia en Cristo Jesús. Pero cuando Pablo se puso a hablar sobre la justicia, el autocontrol y el juicio venidero, Félix se asustó y le dijo: Por ahora vete. Volveré a llamarte cuando tenga oportunidad. Al mismo tiempo, esperaba que Pablo le diera dinero. Por eso lo mandaba llamar cada vez con más frecuencia y conversaba con él. Pasaron 2 años y Félix fue sucedido por Porcio Festo. Pero como Félix deseaba quedar bien con los judíos, dejó a Pablo en prisión. Capítulo 25. A los 3 días de llegar a la provincia y ocupar su puesto, Festo subió de Cesarea a Jerusalén. Entonces los sacerdotes principales y los judíos más importantes le presentaron sus acusaciones contra Pablo. Y se pusieron a suplicarle a Festo que les hiciera el favor de mandar traer a Pablo a Jerusalén. Sin embargo, ellos estaban tramando una emboscada para matar a Pablo por el camino. Pero Festo les dijo que Pablo tenía que quedarse preso en Cesarea y que él mismo regresaría allá pronto. Y añadió: Bajen conmigo aquellos de ustedes que tengan autoridad. Y si el hombre de veras ha hecho algo malo, presenten sus acusaciones contra él. Cuando no llevaba más de 8 o 10 días con ellos, bajó a Cesarea. Al día siguiente se sentó en el tribunal y mandó que trajeran ante él a Pablo. Al entrar Pablo, los judíos que habían bajado de Jerusalén lo rodearon y empezaron a presentar contra él muchos cargos graves que no podían probar. Pero Pablo se defendió diciendo: No he cometido ningún pecado contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César. Queriendo quedar bien con los judíos, Festo le contestó a Pablo: ¿Deseas subir a Jerusalén y ser juzgado allí delante de mí por estas cosas? Pero Pablo le dijo: Estoy ante el tribunal de César, y aquí es donde debo ser juzgado. No he hecho nada malo contra los judíos, como tú mismo te estás dando cuenta. Si de veras soy un delincuente y he hecho algo que merece la muerte, no suplico que se me libre de morir. Pero si no hay base para ninguna de las acusaciones que han hecho estos hombres contra mí, nadie tiene el derecho de entregarme a ellos para hacerles un favor. Apelo a César. Después de consultar a su grupo de consejeros, Festo le respondió: Has apelado a César, y a César irás. Varios días después, el rey Agripa y Berenice llegaron a Cesarea para hacerle una visita de cortesía a Festo. Como iban a quedarse allí algunos días, Festo le expuso al rey el caso de Pablo. Le dijo: Tengo aquí a cierto hombre al que Félix dejó preso, y cuando estuve en Jerusalén, los sacerdotes principales y los ancianos de los judíos me informaron de su caso y me pidieron que lo condenara. Pero yo les respondí que, según la ley romana, no se puede hacer el favor de entregarle un acusado a nadie sin darle antes la oportunidad de defenderse de los cargos frente a quienes lo acusan. Por eso, cuando llegaron aquí, no perdí el tiempo, y al día siguiente me senté en el tribunal y mandé que trajeran al hombre ante mí. Entonces se levantaron sus acusadores, pero no lo acusaron de ninguna de las cosas malas que yo pensaba que había hecho.
Resultó que simplemente tenían diferencias con él sobre la adoración de su Dios y sobre un tal Jesús que murió, pero que Pablo aseguraba que estaba vivo. Yo no tenía ni idea de cómo resolver este conflicto, así que le pregunté si quería ir a Jerusalén para que lo juzgaran allí por estas cosas. Pero como Pablo apeló y pidió quedarse bajo custodia a la espera de la decisión de Augusto, mandé que lo mantuvieran arrestado hasta que lo enviara a donde César. Entonces Agripa le dijo a Festo: A mí también me gustaría oír al hombre. Él le contestó: Mañana lo oirás. Al día siguiente, llegaron Agripa y Berenice con gran ostentación, y entraron en la sala de audiencias con comandantes militares y con los hombres importantes de la ciudad. Entonces Festo dio la orden y llevaron a Pablo ante él. Y Festo dijo: Rey Agripa, y todos los aquí presentes con nosotros, miren a este hombre. Tanto en Jerusalén como aquí, todos los judíos me han hecho una petición sobre él, gritando que no debe seguir viviendo. Pero yo me di cuenta de que él no había hecho nada que mereciera la muerte. Por eso, cuando este hombre apeló a Augusto, decidí enviarlo a donde él. Sin embargo, no tengo nada específico que escribirle a mi señor sobre él. Por este motivo, lo presento ante ustedes y sobre todo ante ti, Rey Agripa, para que después de interrogarlo, tenga yo algo que escribir. Porque me parece absurdo enviar a un preso y no indicar los cargos que hay contra él. Capítulo 26. Agripa le dijo a Pablo: Puedes hablar a tu favor. Entonces Pablo extendió la mano y comenzó su defensa. Rey Agripa, me siento feliz de que hoy pueda defenderme ante ti de todas las cosas de las que me acusan los judíos, especialmente porque eres experto en todas las costumbres y las controversias de los judíos. Por eso te ruego que me escuches con paciencia. La vida que llevé desde joven entre mi gente y en Jerusalén la conocen bien todos los judíos que me conocieron antes. Si ellos quisieran, podrían testificar que yo viví como fariseo, según la secta más estricta de nuestra religión. Pero hoy me están juzgando por la esperanza que tengo en la promesa que Dios les hizo a nuestros antepasados. Nuestras 12 tribus esperan ver cumplida esta misma promesa, dándole servicio sagrado a Dios con fervor día y noche. Pues bien, los judíos me están acusando porque tengo esta esperanza, oh rey. ¿Por qué les parece increíble que Dios resucite a los muertos? Yo mismo estaba convencido de que debía usar todos los medios posibles para luchar contra el nombre de Jesús el Nazareno. Eso es exactamente lo que hice en Jerusalén. Con la autorización de los sacerdotes principales, encerré en prisión a muchos de los santos. Y cuando iban a ser ejecutados, yo daba mi voto de aprobación. A menudo los castigaba en todas las sinagogas para tratar de obligarlos a renunciar a su fe. Como estaba sumamente furioso con ellos, llegué al punto de perseguirlos hasta en ciudades apartadas. Con ese fin viajaba a Damasco, autorizado y comisionado por los sacerdotes principales, cuando al mediodía vi en el camino, oh rey, una luz del cielo más brillante que el sol, y nos envolvió a mí y a los que iban conmigo. Cuando todos caímos al suelo, oí una voz que me decía en hebreo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Te estás haciendo daño por estar dando coces contra el aguijón. Pero yo le dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor me contestó: Soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, ponte de pie. Por esta razón me he aparecido ante ti, para elegirte como siervo y testigo de cosas que has visto y de cosas que te haré ver acerca de mí. Y te libraré de este pueblo y de las naciones, a quienes te voy a enviar para que les abras los ojos,
para que se vuelvan de la oscuridad a la luz y de la autoridad de Satanás a Dios, a fin de que reciban el perdón de los pecados y una herencia entre los que son santificados por su fe en mí. Así que, Rey Agripa, no desobedecí la visión celestial, sino que fui primero a los de Damasco, luego a los de Jerusalén, así como por todo el país de Judea y también a las naciones, y les llevé el mensaje de que se arrepintieran y volvieran a Dios, realizando obras que demostraran su arrepentimiento. Por eso los judíos me agarraron en el templo y trataron de matarme. Sin embargo, gracias a la ayuda de Dios, sigo hasta este día dando testimonio, tanto a grandes como a pequeños. Pero no digo nada más allá de lo que los profetas y Moisés dijeron que iba a suceder, que el Cristo sufriría, y que siendo el primero en resucitar de entre los muertos, les anunciaría luz a este pueblo y a las naciones. Ahora bien, mientras Pablo decía estas cosas en su defensa, Festo gritó: Te estás volviendo loco, Pablo. Tanto estudiar te está haciendo perder la cabeza. Pero Pablo le contestó: No estoy volviéndome loco, excelentísimo Festo. Estoy diciendo palabras verdaderas y con sentido. Sé que el rey al que le estoy hablando con tanta franqueza está bien enterado de todo esto. Estoy convencido de que ninguna de estas cosas son desconocidas para él, porque nada de esto se ha hecho en secreto. Rey Agripa, ¿crees lo que dicen los profetas? Yo sé que tú lo crees. Pero Agripa le dijo a Pablo: En poco tiempo me convencerías de hacerme cristiano. A esto Pablo le respondió: Le pido a Dios que tarde o temprano, no solo tú, sino también todos los que hoy me oyen lleguen a ser como yo, solo que sin estas cadenas de prisión. Entonces el rey se puso de pie, y lo mismo hicieron el gobernador, Berenice y los hombres que estaban sentados con ellos. Al ir saliendo, se decían unos a otros: Este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte o la prisión. Y Agripa le dijo a Festo: Este hombre podría haber sido puesto en libertad si no hubiera apelado a César. Capítulo 27. Entonces, como se decidió que navegáramos hacia Italia, Pablo y otros presos fueron entregados a un oficial del ejército llamado Julio, del regimiento de Augusto. Subimos a bordo de un barco de Adramitio que estaba a punto de salir hacia algunos puertos de la costa de la provincia de Asia, y zarpamos. Un macedonio de Tesalónica llamado Aristarco venía con nosotros. Al día siguiente desembarcamos en Sidón. Julio trató a Pablo con bondad y permitió que fuera a visitar a sus amigos y que ellos lo cuidaran. Salimos desde allí y navegamos al abrigo de Chipre, pues teníamos los vientos en contra. Luego navegamos por alta mar a lo largo de Cilicia y Panfilia, e hicimos escala en Mira de Licia. Allí, el oficial del ejército encontró un barco de Alejandría que iba hacia Italia, y nos hizo subir a bordo. Después de navegar lentamente durante bastantes días, llegamos con dificultad a Cnido. Como el viento no nos dejaba avanzar, navegamos al abrigo de Creta pasando frente a Salmone. Bordeando la costa con dificultad, llegamos a un lugar llamado Bellos Puertos, que estaba cerca de la ciudad de Lasea. Había pasado bastante tiempo, y ya era peligroso navegar, pues incluso había pasado el ayuno del día de expiación. Así que Pablo les advirtió: Señores, veo que en este viaje vamos a sufrir daños y graves pérdidas, no solo del cargamento y del barco, sino también de nuestras vidas. Sin embargo, el oficial del ejército les hizo caso al piloto y al dueño del barco, y no a lo que dijo Pablo. Como el puerto no era un lugar adecuado para pasar el invierno, la mayoría aconsejó salir de allí para ver si de algún modo lograban llegar a Fenice, un puerto de Creta que se abre al noreste y al sureste, y pasar allí el invierno. Cuando el viento del sur sopló suavemente, pensaron que habían logrado su objetivo.
Así que levaron anclas y bordearon Creta navegando cerca de la orilla. Sin embargo, no mucho tiempo después se desató sobre ella un viento muy fuerte llamado Euroaquilón. Puesto que el barco era arrastrado con violencia y no podía mantenerse proa al viento, cedimos y nos dejamos llevar. Luego navegamos al abrigo de una isla pequeña llamada Cauda. Aún así, se nos hizo muy difícil controlar el esquife que estaba en la popa del barco. Después de subirlo a bordo, reforzaron el barco amarrándolo por debajo. Como tenían miedo de encallar en la Sirte, bajaron los aparejos y se dejaron llevar. Al día siguiente, debido a que la tormenta nos sacudía violentamente, empezaron a aligerar el barco. Al tercer día arrojaron las jarcias del barco con sus propias manos. Cuando llevábamos muchos días sin ver ni el sol ni las estrellas, y estábamos siendo azotados por una tempestad violenta, toda esperanza de salvarnos comenzó a desaparecer. Los que estaban a bordo ya llevaban mucho tiempo sin comer. Entonces Pablo se puso de pie en medio de ellos y les dijo: Señores, debieron haber escuchado mi consejo y no haber salido de Creta. Así nos habríamos ahorrado estos daños y pérdidas. Pero ahora les pido que tengan valor, porque ninguno de ustedes perderá la vida. Solo se perderá el barco. Anoche se apareció a mi lado un ángel del Dios al que pertenezco y a quien doy servicio sagrado, y me dijo: No tengas miedo, Pablo. Tú tienes que presentarte ante César. Además, Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Así que tengan valor, señores, porque le creo a Dios y sé que pasará exactamente lo que me ha dicho. Sin embargo, tendremos que naufragar cerca de una isla. Ahora bien, ya llevábamos 14 noches de acá para allá en el mar de Adria. A medianoche, los marineros empezaron a sospechar que estaban acercándose a tierra. Así que sondearon la profundidad y vieron que era de 20 brazas. Avanzaron un poco más y volvieron a sondear la profundidad. Ahora era de 15 brazas. Como tenían miedo de que encalláramos en las rocas, echaron 4 anclas desde la popa, deseosos de que se hiciera de día. Pero los marineros intentaron escapar del barco y se pusieron a bajar el esquife al mar con la excusa de que iban a soltar las anclas desde la proa. Entonces Pablo les dijo al oficial del ejército y a los soldados: Si estos hombres no se quedan en el barco, ustedes no pueden salvarse. Así que los soldados cortaron las cuerdas del esquife y lo dejaron caer. Ahora bien, faltaba poco para que se hiciera de día, y Pablo empezó a animar a todos a que comieran algo. Les dijo: Ya llevan 14 días esperando en tensión, y no han comido nada. Por lo tanto, les aconsejo que coman algo. Se lo digo por su propio bien, porque ninguno de ustedes perderá ni un solo pelo de su cabeza. Tras decir esto, tomó un pan, le dio gracias a Dios delante de todos, lo partió y comenzó a comer. De modo que todos se animaron y empezaron a comer algo. En total éramos 276 personas en el barco. Después de comer hasta quedar satisfechos, aligeraron el barco echando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no pudieron reconocer aquella tierra, pero vieron una bahía con una playa. Decidieron varar el barco allí si podían. Así que cortaron las cuerdas de las anclas y las dejaron caer al mar. Al mismo tiempo, aflojaron los amarres de los remos timoneros, y después de izar el trinquete al viento, se dirigieron a la playa. Cuando chocaron contra un banco de arena bañado por el mar por ambos lados, encallaron el barco. La proa se encajó y quedó inmóvil, pero la popa empezó a hacerse pedazos debido a la fuerza de las olas. Entonces los soldados decidieron matar a los presos para que nadie se escapara nadando. Pero el oficial del ejército quería salvar a Pablo, así que les impidió realizar su plan. Mandó que los que supieran nadar saltaran al mar y llegaran a tierra primero, y que los demás fueran detrás usando tablas o los restos del barco. Al final, todos llegaron a tierra sanos y salvos.
Capítulo 28. Cuando ya estábamos todos a salvo, nos enteramos de que la isla se llamaba Malta. Y los habitantes de la isla nos mostraron una bondad extraordinaria. Encendieron un fuego y nos recibieron a todos amablemente porque estaba lloviendo y hacía frío. Pero cuando Pablo juntó un manojo de ramas y lo echó al fuego, salió una víbora por el calor y se le prendió de la mano. Cuando los habitantes de la isla vieron el animal venenoso colgando de su mano, empezaron a decirse unos a otros: Este hombre debe ser un asesino. Y aunque se salvó del mar, la justicia no le ha permitido vivir. Pero él sacudió la mano y el animal cayó en el fuego, y él no sufrió ningún daño. Ellos se quedaron esperando a que él se hinchara o que cayera muerto de repente. Pero al ver que pasaba el tiempo y que no le ocurría nada malo, cambiaron de opinión y empezaron a decir que era un dios. Cerca del lugar, el hombre más importante de la isla tenía terrenos. Su nombre era Publio. Él nos dio la bienvenida y nos hospedó amablemente durante 3 días. Pero resultó que el padre de Publio estaba postrado en cama con fiebre y disentería, así que Pablo entró a donde él estaba y tras orar y poner las manos sobre él, lo sanó. Después de esto, los demás enfermos de la isla empezaron a ir a verlo y fueron curados. También nos honraron con muchos regalos y cuando íbamos a zarpar, nos dieron todo lo que necesitábamos. Después de pasar 3 meses en la isla, zarpamos en un barco que tenía un mascarón de proa de los hijos de Zeus. El barco era de Alejandría y había pasado el invierno en la isla. Hicimos una escala de 3 días en Siracusa. Desde allí seguimos adelante y llegamos a Regio. Un día después se levantó un viento del sur y al segundo día pudimos llegar a Puteoli. Allí encontramos hermanos y nos suplicaron que nos quedáramos con ellos 7 días. Luego salimos hacia Roma. Cuando los hermanos de allí tuvieron noticias nuestras, vinieron hasta la plaza del mercado de Apio y las 3 tabernas para encontrarse con nosotros. Al verlos, Pablo le dio gracias a Dios y se sintió muy animado. Cuando por fin llegamos a Roma, a Pablo se le permitió alojarse solo, con un soldado vigilándolo. Sin embargo, a los 3 días llamó a los judíos más importantes. Y cuando estaban todos reunidos, les dijo: Hermanos, aunque no hice nada contra el pueblo ni las costumbres de nuestros antepasados, en Jerusalén me entregaron preso a los romanos. Tras interrogarme, ellos quisieron liberarme, porque no había base para condenarme a muerte. Como los judíos no estaban de acuerdo, me vi obligado a apelar a César, pero no porque yo tuviera alguna acusación contra mi nación. Por eso pedí verlos y hablar con ustedes, porque llevo esta cadena debido a la esperanza de Israel. Entonces ellos le dijeron: No hemos recibido ninguna carta de Judea sobre ti, ni ninguno de los hermanos que han llegado de allí nos ha traído noticias ni nos ha hablado mal de ti. Pero nos parece adecuado oír de tu propia boca lo que piensas, porque sabemos que en todas partes se habla en contra de esta secta. Así que ellos hicieron planes para reunirse un día con él, y un número aún mayor de personas fueron a donde él se alojaba. Entonces, desde la mañana hasta el atardecer, les explicó el asunto dándoles un testimonio completo sobre el reino de Dios, a fin de convencerlos de que aceptaran a Jesús usando la ley de Moisés y los profetas. Algunos creyeron las cosas que decía y otros no. Y como no se ponían de acuerdo entre ellos, empezaron a irse. Pablo solo hizo este comentario: Con razón, el Espíritu Santo les habló a sus antepasados mediante el profeta Isaías, y dijo: Ve a donde este pueblo y di: ustedes van a oír, pero jamás van a entender. Van a mirar, pero jamás van a ver. Porque el corazón de este pueblo se ha hecho insensible. Se han tapado los oídos y han cerrado los ojos, para que nunca vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni entiendan con el corazón, ni regresen a Dios y yo los sane. Por lo tanto, sepan que esta salvación procedente de Dios
ha sido enviada a las naciones. Ellas sí la escucharán. De modo que él se quedó allí durante 2 años enteros en su propia casa alquilada. Recibía amablemente a todos los que lo visitaban, y les predicaba el reino de Dios, y les enseñaba acerca del Señor Jesucristo con muchísimo valor, sin ningún obstáculo.